Muy buena tarde, mi nombre es Carlos Gurfeo Escobar Aguilar, soy de Quinta Mecánica, sección A. En esta ocasión voy a hablar sobre la exposición que corresponde para el día de hoy. Eh, la fecha del día de hoy es 12 del 10 del 2021. Para empezar, voy a hablar solo un poco sobre lo que es la biografía de Miguel Ángel Asturias. En la biografía nos relata de que Miguel Ángel Asturias nació el 19 de octubre de 1899. Miguel Ángel Asturias fue un escritor, fue un poemista, un periodista guatemalteco que contribuyó demasiado a la literatura latinoamericana. Miguel Ángel Asturias dice de que vivió mucho tiempo en la ciudad de Guatemala, pero debido a unos problemas que tuvieron, se tuvieron que mudar él junto con su familia a Salamá, en Baja Verapaz. Ahí vivió durante un montón de tiempo. Dice de que en ese lugar tuvo una niñera, la cual le contaba muchas historias de Guatemala. Miguel Ángel Asturias fue creciendo, dice, en 1930 sacó su título de abogado en la Universidad San Carlos de Guatemala. Luego de eso, él se mudó a Francia, donde allí dice de que tuvo un gran apoyo para enfocarse en la literatura. Estando allá, dice de que comenzó a escribir sus obras. Las obras que más se le reconocen son la del Señor Presidente y Hombres de Maíz. Desde que la obra del Señor Presidente él la terminó de escribir en 1930, pero fue lanzada hasta el año de 1946. Él dice también de que él se casó 2 veces. La primera vez se casó en el año de 1939 con su esposa que se llamaba Carmen. Dice que con ella tuvo 2 hijos, y con la segunda esposa se casó en el año de 1950 y era una esposa argentina y vivió en Argentina, Buenos Aires, durante 8 años con ella. Terminando esto, voy a hablar sobre lo que es la obra del Señor Presidente. La obra del Señor Presidente nos empieza hablando sobre una pequeña historia sobre unos pordioseros. Un pordiosero es una persona de que anda deambulando por la calle, es una persona que no la quiere nadie porque sufre de trastornos mentales o tiene algún defecto físico o de por sí no tiene dinero. Y dice de que nos empieza hablando sobre una persona así. El nombre de él era el Pelele y le conocían como el idiota. Dice de que esa persona era una persona que no le gustaba para nada que le mencionaran la palabra madre o el nombre de su madre por la calle. El cual, al ser tan común de que no le gustara que le mencionaran esa palabra, todos los habitantes de esa ciudad sabían de que no debían de decirlo porque el pelele les podía hacer daño, porque sufría de trastornos mentales. Al estar allí tanto tiempo, dice de que hubo un general de que le quiso hacer como una broma al pelele, y dice de que el plan de él era despertarlo cuando el pelele estaba acostado y gritarle la palabra madre, pero así gritando. Y dice de que así fue. El coronel se llamaba el coronel José Canales. Esta persona dice de que lo hizo, y el idiota, como sufría de trastornos mentales, dice de que cuando él despertó con ese gran grito de la palabra madre y como le enojaba, dice de que asesinó al coronel. El coronel dice de que falleció en ese momento. Debido a eso, dice de que llamaron a la policía llevó y se llevó a todos los pordioseros hacia la cárcel. En la cárcel obligaron a todos los pordioseros mediante torturas a que declararan en contra de dos
personas. Era el licenciado Abel y el coronel y un coronel también. Debido a eso, dice de que mandaron a buscar a esos dos personas. Coronel Canales era. El coronel Canales era padre de una persona, la cual era muy importante en mi historia. Ella era Camila. Camila era una persona que le gustaba a la hija del consejero que le gustaba al consejero del presidente en ese entonces. Era Ángel, cara de ángel. Y así fue como estas dos personas se enamoraron y siguieron su historia de amor. Y dice de que el presidente se opuso, se les hacía la vida de cuadritos a ellos porque el coronel también estaba enamorado de Camila. Al final de la historia nos narra, ¿verdad?, sobre que al final estuvieron juntos Ángel y Camila y tuvieron relaciones, y Camila quedó embarazada de Ángel. Y dice de que Ángel le surgió una oportunidad de ir a los Estados Unidos a reclamar sobre por qué querían quitarle la ayuda a la nación en la que él estaba. Y dice de que como era consejero del presidente, dice que el presidente lo mandó a reclamar por qué, y que fuera a ver de que no le quitaran la ayuda. Y así fue como Ángel fue. Y dice de que era una trampa, era solo para golpear y meter a la cárcel a Ángel. Antes de subir al barco al donde él iba, dice de que lo golpearon y se lo llevaron. Y se fue un impostor en vez de él a los Estados Unidos. Dice de que Camila, al saber esto, no quería hablar con nadie, se encerró y no quería hablar con nadie. Pero luego Ángel preguntó por qué estaba en la cárcel él, y al ver él de que era injustamente, de que por qué estaba en la cárcel, dice de que se murió ahí porque de la depresión. Y así fue como un pequeño resumen de eso. El personaje que más me llamó la atención fue el personaje del Pelele. El Pelele fue una persona que se vio mal, ¿verdad? Pero el Pelele, yo creo de que si él hubiera tenido más comprensión desde pequeño, él hubiera sido otra persona. Sí, y bueno, me parece también injusto también de que lo hayan matado en eso ahora, sino que él pudo haber tomado terapia, pero así fue como pasó. Y eso ha sido todo.